hermanos. Sabemos que domingos anteriores hemos venido por toda la carta de los Filipenses y ahora nos encontramos en el capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Bueno, acá está el micrófono. Tú lo puedes tener aquí. Ok, mis hermanos. ¿Estamos allí? Si lo encontró mi mamá, creo que todos lo debemos tener también. Yo quisiera que si no hay nada que se los impida, mis hermanos, coloquémonos sobre nuestros pies, no por reverencia al predicador, ni mucho menos, sino por reverencia a aquel que inspiró la palabra del Señor, quien también está en este lugar. Hermanos, y leemos la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 3, verso 12, de esta manera dice el Señor, hablando Pablo: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Oremos, hermanos. Señor y Dios soberano que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, en esta mañana. Señor, bendito eres, Señor, por este privilegio que nos das de poder leer públicamente, Señor, tu palabra, Señor, para ser edificados, Señor amado, para que tú gobiernes a tu iglesia, Señor, por medio de esta tu palabra, Señor. Por eso en este momento, Señor, venimos a ti porque somos seres dependientes, Señor. Somos seres limitados, somos seres faltos de entendimiento, Señor, por lo cual clamamos para que tu Espíritu Santo intervenga en esta mañana en nuestras vidas, Señor, y nos convenza, y nos ilumine, y nos haga entender la verdad que nos quieres enseñar en esta mañana, Señor. No queremos escuchar palabras de hombres, Señor, ni intelecto humano, Señor, sino tu bendita palabra, Señor. Sino lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Por eso te pido, Señor, también, Padre amado, que guardes el predicador del mismo, Señor, para que también guarde a esta audiencia, Señor. Guárdalo, Señor amado, y líbralo de cualquier error, Señor amado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tu nombre sea exaltado en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, hermanos. ¿Estamos acá? Ok. El 21 de agosto de 1986, en el pueblo Shelburne County, en Jamaica, nació el pequeño y quien se consideraría el mejor velocista de la historia. Hermanos, estamos hablando de Usain St. Leo Bolt, quien ganó 11 títulos mundiales y 8 títulos olímpicos como velocista. Además, posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevos con el equipo jamaiquino. Es uno de los 7 atletas en la historia
que han ganado títulos en la categoría juvenil, junior y absoluta. Se le conoció en el mundo del deporte como Lightning Ball, que en español es el relámpago ball. A pesar de todo esto, mis hermanos, llegar a la meta de todos estos galardones no fue camino fácil. A Ball le diagnosticaron en sus inicios escoliosis como consecuencia de su altura. Él medía 1,95. También su mala alimentación en los primeros años de vida. Su columna se había desviado levemente hacia su derecha, lo que provocaba que su pierna izquierda fuese 1,5 centímetros más larga que la diestra. Y esto lo hacía que fuera aún más veloz todavía. Sin embargo, hermanos, a Ball se sometió a una rigurosa disciplina alimenticia, de entrenamientos, procedimientos y abstenerse de una vida común a la de los demás por su estricto estilo de vida. Todas estas cosas lo llevaron a obtener lo descrito anteriormente, o sea, todos estos galardones. Pero Ball hizo cualquier cosa que tuviera a su alcance para llegar a la meta de los títulos. Hermanos, ¿cuánto más deberíamos hacer nosotros los creyentes para alcanzar la meta del supremo llamamiento de conocer a nuestro Señor, a Cristo Jesús? El apóstol Pablo nos da una idea mejor. En la primera carta a los Corintios, él dice de esta manera: y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mis amados hermanos, de la misma manera ocurre en el pasaje que acabamos de leer, en el cual vimos o hemos visto el testimonio personal de Pablo, de su avance en el Evangelio. Y en el sermón anterior, si ustedes estuvieron aquí, vimos todos esos galardones que había alcanzado, pero que ahora son contados como basura. Prácticamente lo que dice el apóstol Pablo es que nuestra verdadera justicia se encuentra solo en Cristo, no en nuestros logros y esfuerzos humanos. En vista del gran galardón de conocer a Cristo Jesús y la esperanza de ser un día tal y como Él en nuestra ciudadanía celestial. Como dice Juan en su primera carta, mis hermanos, y el argumento en esta mañana por el cual vamos a estar caminando en este sermón es: iglesia, corramos hacia la meta de nuestro llamado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mientras esperamos su regreso. Voy a repetir nuevamente, porque tiene que quedar claro. Iglesia, corramos hacia la meta de nuestro llamado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mientras esperamos su regreso. Hermanos, como ustedes muy bien saben, el título de este sermón es: corramos hacia la meta de nuestro llamado en Cristo. Y vamos a ver que en el verso 12 al 16, como primer punto, corramos hacia la meta. Y del verso del 17 al 21, vamos a ver el segundo punto, mientras esperamos a nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, para no gastar más tiempo, iniciemos en nuestro primer punto, y es: corramos hacia la meta. Quisiera leer nuevamente lo que dice en el verso 12 al 16. Dice de esta manera: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y entendiendo a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, yo le leí en Biblia de las Américas. En el verso 2, hermanos, vemos que Pablo corre consciente de que aún no ha alcanzado la meta. Oigan muy bien esos detalles. Y corre sabiendo que para eso fue alcanzado. Él aún no ha alcanzado nada, pero aún es consciente y corre sabiendo que para eso fue alcanzado, o sea, para perseverar hacia esa meta. Hermanos,
Y la salvación completa no se consigue en esta vida, sino solo en el momento de la glorificación. Pablo tenía esto muy claro. Pablo sabía que era salvo. Pablo sabía que él tenía la justicia de Cristo, pero que era algo que aún no se había manifestado totalmente. Porque, hermanos, la palabra nos enseña en Romanos que lo que estos predestinó, a estos llamó, a lo que estos llamó, santificó, y a lo que santificó, glorificó. Hermanos, en el tiempo de Dios, nuestra salvación está completa. O sea, ya somos salvos, ya no hay nada que pueda hacer que perdamos esa salvación, ni hay nada que podamos hacer para ganar esa salvación. Pero que esa salvación completa se manifestará en nuestra glorificación con el Señor, allá en los cielos, cuando Él venga. Hermanos, los creyentes no llegan a un punto en la vida donde ya no hay más necesidad de buscar a Cristo. Jamás, ningún creyente. Miren lo que viene hablando Pablo anteriormente. En el verso 10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Es decir, el gran apóstol Pablo, como hablábamos en el sermón anterior, el anhelo de Pablo era seguir conociendo a Cristo. Imagínense, era seguir viendo. O sea, Pablo, según los eruditos, dicen que ya había ido al tercer cielo. Y aún Pablo quiere conocer más a Cristo. Aún Pablo quiere perseverar hasta la meta del supremo llamamiento de conocer a Cristo. Mis hermanos, y esto nos deja ver a nosotros cosas muy claras, ¿cierto? El gran apóstol Pablo, el hombre que había ido al tercer cielo, quien se le había aparecido el mismo Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Era un hombre que aún no había alcanzado nada, quería conocer aún más. Y ya vimos en el sermón anterior que muchos cristianos dicen, pero yo no tengo necesidad de seguir aprendiendo el Evangelio, si eso ya yo me lo sé. Yo nací en el Evangelio, yo tengo 20 años en el Evangelio. ¿Cómo tú me vienes a hablar ahora del Evangelio? Bueno, hermanos, ningún creyente ha conocido totalmente el Evangelio, ni alcanzaremos a conocer totalmente el Evangelio. El pastor Paul Weiser dice que ni siquiera llegaremos a las colinas más bajas de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, miremos que en el verso 13, Pablo corre olvidando lo que queda atrás, y tenía razón para hacerlo. ¿Saben por qué, hermanos? Pablo cuidó la ropa de los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Además, dejó atrás todos esos galardones que describió en el texto anterior, que lo vimos en el sermón anterior. Hermanos, y no solo hizo eso, sino que se extendía hacia lo que estaba adelante. Hermanos, Pablo olvidó lo que estaba atrás y ahora se extendía a lo que estaba adelante. Por eso ahora Pablo está animando a la perseverancia a los filipenses con la esperanza de que la obra ya comenzada será perfeccionada en el día de Cristo, en el día que estemos con el Señor, cuando le veremos a Él tal y como Él es. Y el llamado a la perseverancia es, hermanos, porque cuando veremos a Cristo seremos transformados totalmente. Es decir, que a la medida que estamos en este camino allá, debemos exponernos y conocer a nuestro Señor para parecernos más a Él en esta carrera hasta llegar a la plenitud de conocerlo a Él y ser transformados. Hermanos, todos hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos y vivimos con la tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Como nuestra esperanza está Cristo, hermanos, y su Evangelio. Podemos olvidar la culpa pasada y proyectarnos a lo que Él nos ayudará a hacer. Mi querido hermano o hermana, por favor, yo te lo pido hoy, no te estanques en tu pasado. Ya lo pasado es pasado. Más bien extiéndete adelante como Pablo. Crece en el conocimiento de Dios y del Evangelio, concentrándote en tu relación con Él ahora. Hermanos, ya lo pasado quedó atrás. Hermanos, tienes que saber que has sido perdonado y limpiado por la preciosa sangre de Jesús. Y debes moverte a una vida de fe y obediencia, o como muy bien dice Calvino, en arrepentimiento y fe. Hermanos, eso debemos ser nosotros. Hermanos, ya todo quedó atrás. Ahora debemos extendernos hacia lo que está adelante.
Hoy podemos proyectarnos hacia una vida plena y de mayor significado gracias a nuestra esperanza en Cristo, mis hermanos. Si esto no lo motiva, no lo va a motivar otra cosa, hermanos. Para el incrédulo, como dice Pablo, esto es locura. Y aún me preocupa cuando estas verdades están siendo expresadas y muchos creyentes están como que, ¿y qué? Yo pues estoy viniendo a la iglesia, conociendo a Cristo, ¿y qué? Hermanos, esto nos debe mover a nosotros, nos debe estremecer en nuestro interior, como ahorita vamos a ver lo que pasa con Pablo. Pablo corre hacia la meta de la salvación completa, mis hermanos, la cual es la vida eterna con Jesucristo. La meta es conocer a Cristo plenamente y ser como Él. Esa es la meta a la cual está haciendo alusión Pablo aquí. Este es el llamado que hemos recibido, de conocer a Cristo. Ahorita cantamos acerca del sacrificio de Cristo y la mayor bendición, o el mayor privilegio, mis hermanos, que podemos tener a través del sacrificio de Cristo es nuevamente esa unión con Él. Eso que se había quebrantado en el huerto del Edén, mis hermanos, Cristo lo abolió y ahora nos unió nuevamente a Él. Eso es lo más grande que podemos recibir dentro de todos los beneficios que nos trae la salvación. Ahora, hermanos, en el 15, Pablo exhorta a los filipenses a tener esta misma actitud. O sea, esta actitud de olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante. Ahora Pablo exhorta a los hermanos a que tengan esa misma actitud. Y ahí la palabra perfecto que se utiliza en el verso 15 no quiere decir perfección moral o que ya lo hemos alcanzado todo, no. Más bien en esta palabra en el original significa madurez, hermanos. O sea, ahora, todos los filipenses, los que son maduros, tengan esta actitud. Es decir, hermanos, una muestra de esos creyentes que perseveraban que eran creyentes maduros. No iban a perseverar niños o alguien que no entendiera estas verdades. Ahora, Pablo está hablando del hecho de que ya ha existido un pensamiento incorrecto sobre la necesidad de seguir avanzando en la iglesia de los filipenses. El apóstol confía en que Dios le revelará esto. Es decir, hermanos, ya nosotros tenemos el mandato, ¿verdad? Pero más bien, los filipenses tenían el mandato. Pero Pablo estaba convencido que si aún tenían otra actitud que seguir, aún el mismo Dios le iba a revelar eso. Es decir, hermanos, los verdaderos creyentes, por la gracia del Señor, si nosotros estamos descarriados o estamos perseverando en cosas que el Señor no le agrada o no nos ha mandado, el mismo apóstol Pablo está confiado de que Dios mismo nos lo revelará. Qué glorioso es el Señor, mis hermanos. Y recordemos allá en Hebreos 12 que habla del Señor de la disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? A sus hijos. Es un privilegio, mis hermanos, que el Señor nuevamente nos lleve a sus caminos. Y lo que dice en Hebreos es para que participemos de su santidad, para que gocemos de Él. Y eso es hermoso. Hermanos, aquí actitud distinta se refiere en el verso 15, se refiere a la actitud apática de algunos en la iglesia de los filipenses. Por alguna u otra razón, estos creyentes han dejado de correr la carrera de la fe, esforzándose de todo corazón. Hermanos, recuerden que Pablo le está hablando a una iglesia, así como nosotros. Y estos hermanos estaban un poco como que flojos, estaban un poco haciendo las cosas como que ellos querían. Y este pensamiento apático estaba en la iglesia de los filipenses. Es decir, nosotros no estamos exentos tampoco de eso, de ser apáticos, de ser flojos, de no buscar al Señor en disciplina. Ahora, ya no se están apresurando para llegar a la meta estos hermanos, de lo cual viene hablando Pablo, sino que han tomado una actitud de espectadores. Es decir, ya dejaron ahí la pista de atletismo, ahora para colocarse de espectadores. Ahora ellos solamente ven y solamente mandan y solamente critican. Eso es lo que pasa. Ahora, hermanos, estos hermanos han caído en una mentalidad penosa en su vida cristiana y se han vuelto flojos en su búsqueda de la santidad. Esto es lo que vemos allí. Ellos necesitan que se les muestre
que tienen la necesidad de esforzarse más en su búsqueda de la madurez. Es decir, hermanos, Pablo está escribiendo de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo, porque ellos tenían la necesidad de que se les hablara de esta manera, de que tuvieran esta actitud, de olvidar lo que queda atrás, todos esos galardones, todo tu pasado, todo aquello, ahora para extenderte a lo que está adelante, porque no lo hemos alcanzado, como dice Pablo. Hermanos, no debe haber lugar para la pasividad de ningún cristiano. Todos debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como lo vimos en el capítulo 2, el verso 12. Hermanos, ningún cristiano tiene lugar para tomar vacaciones, ni para decir, yo creo que debería tomarme un tiempo de no orar, de no leer la Biblia. No. Hermanos, el creyente no tiene lugar para eso. Ahora, en el verso 16, Pablo se refiere al camino de obediencia y enseñanzas apostólicas que ya les ha comunicado y el cual aprendió de Jesús a estos hermanos. Él dice, manténganse firmes en esta norma. Ahí lo vemos. Es decir, en lo que ya han recibido, en el Evangelio, en esto que yo les he enseñado, manténganse en eso. Porque la madurez de la vida cristiana, en la vida cristiana, hermanos, de la que habla Pablo, implica actuar en base a la guía que hemos recibido. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer ahora acá en nuestro contexto, fuera de la Biblia, hermanos, que lo ayude a madurar o a crecer en el Señor. Y esto es lo que le está transmitiendo a los hermanos de Filipenses. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho que aprender. Es decir, allá ellos, allá el maestro, allá el que me está discipulando, allá ellos, porque yo no sé nada. Si sabes y quieres excusarte de lo poco que sabes para no perseverar y crecer en el Señor. Pero hermanos, nosotros como creyentes no tenemos excusa para eso. Ahora, la instrucción para nosotros, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, es vivir de acuerdo con lo que ya conocemos y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo un poco, hermanos? Manténganse firmes en esto que han aprendido, le dice Pablo. Ahí lo vemos en el verso 16. Dice, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, y la instrucción para nosotros hoy es que debemos vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta el momento y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer, porque recuerden que estos hermanos dejaron de perseverar en la norma que habían alcanzado y estaban haciendo lo que ellos les parecía, lo que habían aprendido. Recuerden que estos hermanos estaban en una colonia romana, pero ahorita vamos a ampliar un poco acerca de eso. Mis hermanos, no nos conviene distraernos con una búsqueda interminable de la verdad. No. Hermanos, nosotros podemos decir aquí, sí, pero que yo persevero en la norma, yo estoy en la búsqueda interminable de la verdad, pero eso no es suficiente, hermanos. Incluso eso puede distraernos de realmente buscar el verdadero premio del supremo llamamiento. Ahora, hermanos, como un atleta está enfocado en llegar a la meta, cueste lo que cueste, como vimos en la historia de Usain Bolt, para ilustrar un poco, ahora Pablo está enfocado en llegar a la meta de conocer a Cristo y ser como Él plenamente, aunque esto implique someterse a disciplina. Hermanos, aunque esto implique abstenerse de todo lo que hacen los demás, porque los atletas no tienen vidas comunes, y tener todos los cuidados necesarios para estar en óptimas condiciones para correr. Hermanos, Pablo está diciendo, ok, no lo he alcanzado y ahora mi meta es conocer a Cristo. Hermanos, pero llegar a esa meta, disciplinarse para esa meta, implica, hermanos, no vivir una vida como la de los demás. Hermanos, la vida del creyente es muy distinta en todos los aspectos a la de un inconverso. Y aún más, hermanos, nuestra vida debe aún ir anhelando más las cosas del cielo antes que las de la tierra. Pero ahorita vamos a entrar un poco más acerca de eso. Ahora, no deberíamos permitir, mis hermanos, que nada nos aparte de la meta, hermanos, que es conocer a Cristo. No deberíamos dejar que nada se interponga, hermanos.
para llegar a esa meta. Con la concentración de un atleta en entrenamiento, o cómo, con la concentración de un atleta en entrenamiento, hermanos, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial. Escuchen muy bien, y olvidarnos aún de las cosas buenas que podrían distraernos e impedir que corramos como es digno del Evangelio. Hermanos, aún si hay cosas buenas que me están distrayendo para llegar a la meta, porque no todo es malo lo que me distrae, sino aún cosas buenas nos pueden estar distrayendo para correr a la meta. Ahora, antes de avanzar, hermanos, ¿de qué manera te estás sometiendo a disciplina y entrenamiento para correr la carrera de la fe? ¿Qué piensas, hermano? ¿Es posible que te hayas vuelto flojo en tu santificación? ¿Crees tú que está pasando eso en tu vida en este momento? ¿Te has vuelto indisciplinado en tu lectura y estudio de la Biblia para correr la carrera de la fe, para llegar a la meta? ¿Has perdido el interés en tu vida de oración, como vimos esta mañana, la cual nos mantiene ahí para correr la carrera en óptimas condiciones? Hermanos, ¿has perdido el ánimo de predicar y modelar el Evangelio a tus amigos y familiares? ¿Qué está pasando allí, hermano? ¿Está pasando eso en tu vida? Tienes que ajustar tu perspectiva de cómo vives la vida cristiana, aplicando el Evangelio en cada una de tus áreas. ¿Qué crees tú, hermanos? ¿Cuáles son esas perspectivas? Porque podemos tener perspectivas cerradas que no nos estén permitiendo aplicar el Evangelio de la manera correcta a nuestras vidas, lo que hace que no estemos aptos para correr la carrera de la fe. Ahora, hermanos, si Dios te lo revela, como da certeza el apóstol Pablo, él dice, Dios se lo revelará. Hermanos, te esforzarías para cambiar rápidamente aquello que no te deja correr bien hacia la meta. ¿Qué tan dispuesto estás, hermanos? Porque hoy tú puedes tomar una decisión a través del Evangelio del Señor, los creyentes, pues. Pero ¿estás dispuesto a eso, hermano? A la disciplina, a lo que te tienes que someter para llegar a la meta en Cristo. Ahora, mis hermanos, sería terrible condenarlos a ustedes aquí haciéndole preguntas y no ver a la luz de este pasaje la manera en que podemos correr la carrera con nuestra mirada puesta en Cristo. Porque recuerden que el hacer cosas sin el Evangelio y sin Cristo, hermanos, son cargas que ni siquiera yo puedo llevar. Solamente a través del Evangelio podemos vivir esta carrera, mis hermanos. Y sería para mí algo terrible condenarlos. Entonces, solamente, hermanos, con la mirada puesta en Cristo, que nos ha dado el ejemplo de cómo debemos correr. Por eso quisiera recordar con ustedes lo que dice el autor de Hebreos. En el capítulo 12, el 1 al 3, no lo busque, yo se lo leo. Dice así el autor de Hebreos: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hermanos, en nuestra carrera de fe tenemos una gran esperanza, y es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió todas las demandas que necesitamos para llegar a la meta de nuestro llamado. Es decir, mis hermanos, el Señor no nos está diciendo corren ustedes, sino que Él ya ha cumplido todas las demandas. Él ya tiene el camino marcado para nosotros ir en pos de esa meta, mis hermanos. Y esto es una esperanza muy gloriosa que tenemos nosotros como creyentes. Cristo corrió la carrera que tenía por delante y ganó por nosotros. Cristo venció y ahora todos sus hijos ganamos. Hermanos, si Argentina gana un mundial, pero quien hizo el gol fue Messi, ¿qué creen ustedes? ¿Quién gana ahí? ¿Gana solamente Messi o gana toda Argentina?
toda Argentina, hermanos, Cristo ha vencido, Él ha ganado, y ahora todos ganamos por la fe puesta en Él. Es por eso, mis hermanos, que los animo y los exhorto a avanzar con la mirada puesta en nuestro gran ejemplo, hermanos. Por eso, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica Nueva Vida, yo los invito y los animo a correr con la ayuda del Espíritu Santo hacia la meta de nuestro llamado, conociendo y pareciéndonos a Cristo cada día hasta que regreses. Recuerden que, según lo que vimos en el texto anterior, hermanos, ya Cristo ha vencido. Hermanos, y ahora el Señor nos manda a colocar nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió el oprobio. Entonces, mi hermano, yo te ruego y en mi oración en esta mañana que puedas ser consciente que el Señor te apartó exclusivamente para esta carrera. Por favor, no te distraigas, hermanos. No te distraigas, porque el Señor te apartó para eso. Pablo dice, ahora yo me extiendo porque para esto el Señor me alcanzó, para esto fui alcanzado. Hermanos, nosotros fuimos alcanzados para correr esta carrera. Hermanos, no te distraigas. Debemos comprometernos con las disciplinas espirituales que nos ayudarán en nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuáles son estas disciplinas, hermanos? Bueno, la oración, el estudio de la palabra, la lectura de la palabra, hermanos, cuando rindes cuentas, y etcétera, etcétera, que ya ustedes conocen. Hermanos, solamente a través de estas cosas nosotros podemos correr la carrera de nuestro llamado hasta llegar a la meta. Mis hermanos, debemos estar siempre avanzando, tratando de alcanzar el premio de ser como Cristo. ¿Te estás esforzando? ¿Estás buscando con todas tus fuerzas parecerte más como Cristo? Hermanos, lo que nos dice Pablo es que él había agotado todas sus energías para alcanzar la meta de ser más como Cristo. Él había dejado todo por basura, todo, absolutamente todo. Entonces, hermanos, olvidemos todo aquello que te impide avanzar hacia la meta. Por favor, olvídalo. Olvida tu propia justicia, los títulos, el estatus. Olvida lo que ya Cristo perdonó de tu pasado también. Olvida todo aquello que consientes y no te deja avanzar hacia la meta de parecerte más a Cristo. Hermanos, recuerden que a nosotros no nos distrae solamente el orgullo de nuestro pasado, sino también nuestro pasado terrible. Y además de eso también las cosas buenas que hayamos hecho en el Señor. Aún Pablo dice que esa cosa para él era basura. El ir al tercer cielo, para mí eso es basura. Todo para mí es basura con tal ahora, en el presente, de ganar, de ser, de conocer a Cristo, a mi Señor. Ese era el anhelo de Pablo, mis hermanos. Ese debe ser el anhelo de nosotros como creyentes. Entonces, si vas a traer cosas del pasado, hermano, es para glorificar a Cristo, o para gloriarte en Cristo, y recordar lo bueno que el Señor ha sido contigo, principalmente por salvarte de su ira. Ese es el mayor regalo que nosotros tenemos, mis hermanos. Eso en comparación a lo que nosotros pudimos ser o hacer, hermanos, eso es basura, hermanos, en comparación ahora del premio que tenemos en Cristo. Por eso, iglesia, yo los invito a que avancemos, a que corramos hacia adelante, corramos hacia la meta de nuestro llamado en Cristo. No se desconcentren del objetivo, mis hermanos, por favor. Cuando nos desconcentramos del objetivo, no solamente nos desconcentramos nosotros, sino que empezamos a hacer piedra de tropiezo para otros. Y empezamos a desconcentrar a otros también. Porque recuerden que no estamos corriendo solos. Estamos corriendo juntos. Estamos corriendo como iglesia, mis hermanos. Ahora, para los no creyentes, para ti esta carrera está perdida, a menos que vengas a Cristo. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo, porque aunque tú no lo creas, tú también estás en una carrera. Y sin Cristo vas a perderla. Por lo menos el creyente sabe que la va a alcanzar, pero para ti no hay una esperanza si no vienes a Cristo.
Por eso, amigo, ven a Cristo. Amiga que estás aquí, si no has creído en el Señor, ven a Cristo antes de que sea tarde y la carrera termine y sufras la ira de Dios por la eternidad, por no creer en esta gran esperanza que tienes en Cristo y que en esta mañana se te está presentando para que vengas a Él. Esta es la realidad, mis hermanos. Nosotros estamos en una carrera y aquel que no ha creído, hay algo que está seguro, y es que esa carrera va a terminar fatal en el infierno, sufriendo la ira del Señor. Hermanos, y de esta manera pasamos entonces a nuestro segundo punto, y es mientras esperamos a nuestro Salvador. Vamos, yo quiero leer nuevamente en el verso 17 al 21. Dice así: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vamos, y ahí vemos en el verso 17 algo muy claro, y es que Pablo exhorta a los filipenses a observar deliberadamente e imitar a los que han andado de una manera digna del Evangelio. Recuerden en el capítulo 1:27 que debemos andar como es digno de ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y ahora Pablo está diciendo, imítenme, pero imiten también a aquellos que han andado como es digno del Evangelio. Hermanos, Pablo se asegura de que los filipenses tengan otros modelos aparte de sí mismos. Quizá por su ausencia, recuerden de que Pablo estaba en la cárcel en Roma, pero también porque los creyentes necesitamos más de un ejemplo. Los creyentes. Un solo modelo no puede desplegar plenamente todas las facetas de seguir a Cristo. Es decir, hermanos, esto puede ser contraproducente, porque si en este momento en tu vida solamente tienes un modelo, no solamente vas a imitar lo bueno, sino también lo malo. Por eso Pablo dice, imiten a mí, pero también imiten a estos hombres que han vivido de acuerdo o como es digno al Evangelio. Por eso Pablo no quiso dar a entender naturalmente que hicieran cada cosa que él hacía, pues él no era perfecto, como lo dijo allí. No es que yo sea perfecto, Pablo lo acabó de decir. Más bien, hermanos, Pablo quiso darle a entender a los filipenses que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también deberían estarlo. Esta es la idea que Pablo quiere transmitir a los filipenses. Esto nos da la impresión de que ninguno de los evangelios había sido escrito aún. De manera que Pablo no podía decirles que leyeran la Biblia para ver cómo era Cristo. Hermanos, por tanto, Pablo los exhorta a que lo imiten. Que Pablo pudiera decir a la gente que siguieran su ejemplo es un testimonio de su carácter, hermanos. Porque en ese momento Pablo no podía decir, vayan allá a Lucas, Marcos, o léanse el Evangelio de Juan, para que vean a Cristo. No, ahora Pablo le está diciendo a los hermanos, imítenme a mí, pero no porque yo soy Pablo, sino para que vean una vida centrada en Cristo. Y ahora no solamente mírenme a mí, sino que miren a Timoteo, miren a Epafrodito, miren a todos estos hermanos que han vivido de acuerdo al Evangelio. Hermanos, porque recuerden que aún nosotros sin hablar, hermanos, nosotros podemos ver claramente una vida transformada por el Evangelio. Cuando nosotros entendemos acá en nuestra mente y esto baja a nuestro corazón, nosotros no volvemos a hacer lo mismo, mis hermanos. Ni volvemos a pensar igual, ni a caminar igual, ni a aferrarnos del pasado para caminar en el presente. No, hermanos, el creyente cada día se está extendiendo hacia adelante, viendo el modelo de Cristo y tratando de imitar a los que son como Cristo.
Hermanos, así como Pablo se coloca como ejemplo a él mismo, ¿tú puedes hacer lo mismo? Hermanos, ¿qué clase de seguidor sería un creyente nuevo si te imitara a ti? Si te viera a ti. Nosotros como creyentes, y esto es un llamado para los miembros de Iglesia Bíblica Nueva Vida, esta es nuestra responsabilidad mayor, no solamente aquí en la iglesia, sino en todo San Juan, en todo lo que hacemos. Hermanos, nuevamente te hago la pregunta, ¿qué clase de seguidor sería un creyente nuevo si te imitara a ti en este momento? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Crees que ese creyente nuevo se centraría en Cristo porque él está viendo una vida centrada en el Evangelio? Hermanos, estas son preguntas que yo antes de hacérselas a ustedes, las hago yo mismo, que reflexiono yo mismo y que yo en mi casa oro al Señor para yo realmente ver mi vida. Porque de nada sirve, hermanos, si yo me parara aquí a predicarles algo que ni siquiera yo vivo. Hermanos, imitemos a todos los que andan según el ejemplo de Cristo, porque hay dos razones, y aquí Pablo nos las da en esta porción que acabamos de leer. Número uno, debemos imitar a los que andan según el ejemplo de Cristo, porque hay otros que son enemigos de la cruz. Y número dos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esas son dos cosas por las cuales debemos imitar a todos los que andan de acuerdo al Evangelio de Cristo. Porque número uno, nos ayudan a identificar los enemigos de la cruz y luego también a los que también viven como ciudadanos del cielo. Ahora, en el verso 18, hermanos, miren, los filipenses no solo deben estar en guardia de lo que se jactan de su propia justicia, sino que también deben estar en guardia en contra de los que viven para los placeres de este mundo. Y recuerden, hermanos, que estas personas estaban ¿dónde? Estaban en la iglesia, estaban acá mismo en las cuatro paredes con nosotros. Y ahora Pablo está soltando porque debemos cuidarnos de esos que dicen ser cristianos, pero viven de otra manera. Y ahí hay una descripción, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Vemos aquí en el 18, en el 19, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, y los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ahora, hermanos, el idolatrarse a sí mismo lleva a la satisfacción de los deseos físicos. Es decir, son personas que se idolatran a sí mismas. Entonces, aquí vemos el porqué de la necesidad de los modelos fuertes en la iglesia de los filipenses, ya que ellos tenían la presencia constante de aquellos que modelan un estilo de vida opuesto al Evangelio. Estos enemigos son los llamados anteriormente como perros. Recuerden que Pablo ya venía hablando de eso. Estos perros, estos judaizantes, estos hacedores de mal. Entonces, hermanos, hoy nosotros podríamos decir que estos enemigos de la cruz, o esos perros como describimos anteriormente en nuestros días, son aquellos que generan divisiones, aquellos que generan pleitos, contiendas, todos aquellos que profesan fe, pero con sus acciones pisotean a Cristo y le quitan valor a su obra redentora. Y eso duele, por eso Pablo dice, aún se los digo llorando, porque dicen serlo, pero en ese decir serlo, también están mostrándole a la gente que el sacrificio de Cristo está por debajo. Hermanos, cuando aún nosotros como creyentes, tenemos una de estas características, hermanos, nosotros también nos debería dar dolor, hermanos, el ver a otros hermanos que viven de esta manera, que no representan a Cristo, porque recuerden que esto se trata del nombre de Cristo. ¿Quién representa la membresía de la iglesia, hermanos? Nosotros lo hemos visto. Cristo, a su reino, su nombre, su ciudadanía. Hermanos, en el verso 20, los creyentes no deben vivir para los placeres de este mundo, porque su ciudadanía está en los cielos.
Y esto es hermoso, porque este mundo es temporal y esta es nuestra segunda razón para imitar a los que viven de una manera digna del Evangelio. Hermanos, y en este verso, en el 12, vemos un contraste explícito. Dice ahí Pablo, nosotros, o sea, los cristianos somos ciudadanos del cielo y aquellos opuestos a aquellos que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí logran ver eso? Recuerden, ¿cuáles eran los enemigos de la cruz? ¿Cuáles son las características que nos enseña ahí la palabra del Señor? Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo, ¿qué? Ok, entonces, esa es la primera razón para imitar a los que viven conforme al Evangelio. Ahora, la segunda razón está en el verso 20, porque los enemigos de la cruz piensan en las cosas de la tierra, pero ahora en el 20 dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí logran ver el contraste? Los enemigos de la cruz piensan en las cosas de acá abajo, pero los que viven conforme al Evangelio viven de acuerdo a la ciudadanía de ellos, que es celestial. Ahora, también hay un contraste implícito con la ciudadanía romana que los filipenses disfrutaban, hermanos, de la cual recibían ciertos beneficios y privilegios fiscales. Todos estos beneficios eran meramente terrenales, por lo que los filipenses no pueden colocar su confianza en su ciudadanía romana, puesto que son ciudadanos del cielo, de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí hay muchos en las iglesias que aún se enorgullecían. Nosotros somos romanos, nosotros somos de esta colonia. Sí, pero ¿qué pasa? Que tu ciudadanía realmente está en los cielos. Tú aquí puedes estar en las mejores clases sociales, pero eso no es comparado con lo que hemos de ser. Mis hermanos, la esperanza de los santos está en la venida de Jesucristo. Al ver a Cristo, los creyentes llegaremos a ser como Él es y recibiremos cuerpos glorificados y plena salvación. Ahora, para ilustrar un poco, mis hermanos, Pablo nos ha dado ejemplo para correr hacia la meta. ¿Por qué? Nos ha presentado su ejemplo desde el capítulo 1, pero luego también presenta el ejemplo de Pablo, luego de Timoteo, luego nos presenta el ejemplo de Epafrodito, que recuerden que deben tener en alta estima a estos hombres que son como él. Ahora, pero nuestro mayor ejemplo para correr esta carrera es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nuestro ejemplo perfecto, quien ha vencido por todos los que creen. Como atletas en la carrera de la fe, mis hermanos, debemos tener cuidado de nuestros adversarios y estar siempre con la mirada puesta en el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esto es glorioso, hermanos, y más entendiendo el contexto de lo que viene hablando Pablo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos seres que nos demotivamos con cualquier cosa nos mueve, y esa es la realidad. Nosotros hoy estamos motivados en nuestras disciplinas espirituales y mañana no quiero saber nada de eso. Pero lo que nos va a ayudar en medio de nuestra carrera cristiana, hermanos, es tener siempre claro cuál es nuestra meta. Poner los ojos siempre en aquel autor y consumador, que es nuestro ejemplo para correr la meta. Porque recuerden, si Usain Bolt ganó todos esos galardones, era porque él tenía algo claro, y era ganar, llegar a la meta, ganar galardones. Y eso es lo único que nos va a motivar, hermanos. Por eso yo le invito, iglesia, a que corramos hacia la meta de nuestro llamado, como dice el argumento en esta mañana, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mientras esperamos su regreso. Se lo voy a repetir. Iglesia, corramos hacia la meta de nuestro llamado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo mientras esperamos su regreso. Amada iglesia, imitemos a hombres y mujeres piadosos cuya actitud apunten a Cristo. Nuestra meta, aquellos que nos apunten a conocer más a Cristo cada día, no aquellos que nos apuntan al chisme, a hacer cosas que no son agradables ante el Señor, o
o que glorifiquen al Señor. No, imitemos a hombres y mujeres piadosos, cuya actitud apunten a Cristo, mis hermanos. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Necesitamos a creyentes maduros, pero lo voy a hacer un poco más personal. Necesitas a creyentes maduros a tu alrededor, que tengan una vida digna de imitar. La madurez solo se da cuando imitamos a creyentes maduros, mis hermanos. En una vida aislada, en una vida donde tú no le rindes cuenta a nadie, ni pides consejo a nadie, nunca vas a madurar. Siempre vas a estar allí, sin dar fruto. O sea, siempre vas a ir que los demás te corren a los lados. Oh, y va por allá. ¿Y yo qué? Hermanos, necesitas a creyentes, necesitas a hombres, que es lo que está diciendo Pablo aquí. Maduros, que te ayuden a apuntar a Cristo. Mis hermanos, mientras esperamos a Cristo, el creyente sabio, oiga muy bien, es aquel que tiene y busca a varias personas en su vida, como líderes y mentores, quienes los orientan en esta carrera. Hermanos, si Usain Bolt llegó a todos esos títulos, no quise contar toda la historia, pero era porque tenía entrenadores, tenía a todo tipo de especialistas que lo ayudaran a llegar a obtener todos los títulos que él alcanzó. Ahora, nosotros como creyentes, mis hermanos, recuerden que hemos hablado de que esta carrera no la corremos solos, ¿cierto? Ahora, el creyente sabio es aquel que tiene y busca a varias personas en su vida como líderes y mentores, quienes los orienten en esta carrera, mis hermanos. Y esta es una actitud humilde de la cual también Pablo nos viene hablando anteriormente en la carta de los Filipenses. Hermanos, a diferencia del creyente sabio, el creyente desorientado es aquel que piensa que no tiene necesidad de este tipo de influencias. Es decir, aquel que es autosuficiente y aquel que no necesita ningún consejo porque yo me la sé todo. Y porque yo estudié en Salmo 119. Y porque yo hice el curso de consejería. Yo no necesito discipulado. ¿Para qué? Yo llevo 20 años en el Evangelio. Si no es más, desde que nací. Desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, y yo se los digo jocoso, pero con amor se los digo también. Porque debemos tener una actitud humilde, hermano, para tener personas a nuestro alrededor con las cuales rindamos cuenta para llegar a la meta. Y se los digo seriamente, mis hermanos. Yo no estoy aquí mamando gallo, como decimos nosotros jocosamente. Esto es serio, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer fácilmente de nuestra meta. Ahora, busca y estudia la vida de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la iglesia nos han dejado ejemplo de cómo vivir apuntando hacia la meta. Hermanos, además que en hebreo, recuerden que en Hebreos 11 hay toda una lista de personas de las cuales ustedes ven que apuntaron a Cristo. Empezando desde por allá, lo que dice de Moisés y de ahí en adelante. Dice que él prefirió los vituperios de Cristo antes que los deleites del palacio. Ahora, mis hermanos, hay una lista de muchos ejemplos que apuntan a Cristo. Por eso nosotros aquí, cuando nosotros estudiamos acerca de la vida de estos hombres, no lo estudiamos por querer estudiar o porque tenemos un conocimiento en la cabeza. Busquémosle propósito a las cosas, mis hermanos. Cuando yo estudio la vida de Charles Spurgeon, de Juan Calvino, de Martín Lutero, de esos hermanos, no es para llenarme de conocimiento y yo venir acá y decir, Charles Spurgeon dijo, Martín Lutero dijo, pero ¿qué de eso tienes tú en tu vida? ¿Qué de eso te apunta a Cristo? Hermanos, debemos ver de esa manera esos ejemplos que por la gracia del Señor Él nos ha dejado para nosotros imitar y apuntar a Cristo. Por eso, miembros de Iglesia Bíblica Nueva Vida, debemos ser ejemplos para otros creyentes. Las personas en la iglesia o en este local están observando la forma en la que llevamos nuestra vida, en la que llevas tu vida. Están viendo tus acciones, cómo reaccionas, están escuchando lo que hablamos y cómo tratamos a los demás, cómo eres de hospedador. Todo lo están viendo.
Y ellos van a imitar eso, mis hermanos. Y no solo en la iglesia, como muy bien les dije, sino que debemos ser ejemplo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la universidad, etcétera, etcétera. Debemos vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, mis hermanos. ¿Estamos acá? Mis hermanos, ok. Mis hermanos, además, olvidemos el pasado, mis hermanos. Como dijo Pablo anteriormente, nuestra forma de vivir actual en Cristo nunca debe ser la causa por la que otros creyentes tropiecen en esta carrera. Más bien, mis hermanos, se lo digo, nuestra manera de vivir debe llevar a otros a tener más gozo, más fe y parecerse más a Cristo. Antes de ser piedra de tropiezo, lo que debe apuntar nuestra vida a otros creyentes es el gozo. ¡Wow! Cómo ese hermano crece en el Señor y cómo ese hermano reacciona. ¡Wow! Eso es bonito decirlo, ¿verdad? Pero hermano, debemos vivirlo. Pero recuerden, de nada me vale a mí colocarle cargas que ni siquiera yo puedo llevar. Y lo único que nos puede ayudar, hermanos, para ser ejemplos, es Cristo, nuestro mayor ejemplo. Es imitar su conducta, es vivir de acuerdo al Evangelio. Ahora yo tengo una pregunta, mi hermano. ¿A quién estás imitando? ¿Eres digno de imitar, hermano? Recuerda que Pablo no dijo que no somos perfectos, ni tampoco quiere decir de que, no, a mí no me pueden imitar porque yo no soy perfecto, no. Hermanos, lo que quiero decir es que si eres digno de imitar en cómo tu vida apunta a Cristo, ¿y cómo apunta a Cristo? Cuando eres una persona, hermano, que reconoce sus errores, que reconoce sus pecados. ¿Saben por qué? Porque eso da cuenta realmente de que el Evangelio está obrando en mi vida. Porque cuando yo muestro una vida perfecta, que no necesita Evangelio, que no necesita hermanos, es una vida que no me está apuntando a mí a Cristo. Es una vida que no me está apuntando a mí a conocer realmente a Cristo. Cuando somos vulnerables, mis hermanos, cuando mostramos nuestras debilidades, estamos apuntando a las personas a Cristo. Porque le estamos mostrando el ejemplo de reconocer nuestros pecados y nuestros errores y dando a conocer de que el Evangelio es suficiente, mis hermanos, para apuntar a Cristo, para ser más como Él, para llegar a la meta. Mis hermanos, por eso, ¿a quién estás imitando? ¿Eres digno de imitar? Iglesia, cuidámonos de aquellos que viven como enemigos de la cruz. Cuídate de aquellos que dicen ser cristianos y con sus actos lo niegan. Cuídate, mi querido hermano, no solo aquí en la iglesia, sino allá afuera. Yo los únicos que llamo hermanos son a los que yo me he reconocido como miembro, con los que yo me he reconocido como miembro de esta iglesia. Yo los únicos que llamo cristianos son a los que han sido reconocidos como creyentes en esta iglesia y los que han sido reconocidos en iglesias hermanas y a los cuales yo debo ver y imitar. De lo contrario, hermanos, debemos cuidarnos aún de las iglesias de las que venimos, no de rechazar ni mucho menos, sino de tener cuidado, porque de manera infructuosa pueden estar siendo enemigos de la cruz. Debemos cuidarnos, mis hermanos, de eso. Y aún si nosotros traemos pensamientos o métodos o cosas con las cuales vivíamos o conducíamos en nuestra vida anterior, en nuestras iglesias anteriores, debemos cuidarnos mucho, mis hermanos, mucho, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Por eso yo te invito a reflexionar, o a que reflexiones, en qué te imitan más las personas de tu alrededor. ¿Imitan más el modelo de Cristo? ¿Qué modelo están imitando? ¿O un modelo legalista o un modelo libertino, que es lo que viene hablando Pablo aquí? Porque recuerden, Pablo dice imítenme, imiten a todos aquellos ahora. Pero ¿qué imitan más de nosotros en nuestra vida? Imitan más eso de, oh wow, ese es un hombre realmente un creyente, porque tiene esto, nos acompaña en estas características. No quiero gastarle más tiempo, por ahora, hermanos. Para los no creyentes, quienes no han creído en Jesús, quienes solo piensan en las cosas terrenales, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza,
Según el texto en esta mañana, tu fin es la perdición. Y el Señor te juzgará y castigará bajo su ira si no te vuelves a Él, que es la maravillosa esperanza que tenemos en esta mañana. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo. Ven, cree y arrepiéntete, querido amigo o amiga, antes de que sea tarde y no tengas esperanzas de poder realmente llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos de conocer a Cristo. Ahora, mis amados hermanos, vivamos conscientes de nuestra ciudadanía celestial, que es lo que dice Pablo aquí, para correr con paciencia la carrera por la que tenemos por delante, aferrados al ejemplo de Cristo mientras esperamos su regreso. Recuerden lo que dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús, aferrémonos al mejor ejemplo, mis hermanos, que Él despreció la vergüenza, que Él tomó la cruz, pero por el gozo puesto delante de Él, mis hermanos. Para los que han empezado en el discipulado de la iglesia, hemos visto que es un discípulo, ¿verdad? Y que está dispuesto a ser un discípulo para ganar, para seguir, para imitar a Cristo, para conocer a Cristo. Mis hermanos, por eso ten la esperanza y consuelo de que Cristo cuando venga cambiará nuestro estado de humillación por nuestra glorificación. Y esto es glorioso, mis hermanos. Si esto no nos motiva, no nos va a motivar nada en este mundo. Porque si bien nos motiva el tener una esposa, un esposo, un carro, una casa, todas esas cosas, mis hermanos, son un recuerdo de que hay algo más grande, de que hay un creador, de que hay alguien superior, de que hay alguien que verdaderamente puede llenar y que me puede motivar para avanzar en esta vida, en medio de todas las dificultades que podamos tener. Por eso ten esa esperanza y ten ese consuelo, mi hermano, de que un día estaremos con el Señor, de que le veremos a Él tal y como Él es, de que nuestros cuerpos dejarán de ser estos cuerpos pecaminosos ahora para ser un cuerpo glorificado como el de Cristo. Para concluir, mis hermanos, les quiero recordarlo con lo que empezamos el argumento. Iglesia, corramos hacia la meta de nuestro llamado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mientras esperamos su regreso. Mis hermanos, recordemos que debemos correr esta carrera de manera disciplinada para llegar a la meta, pareciéndonos cada día más a Jesucristo. Y mientras esperamos a nuestro Salvador, debemos fijar nuestra mirada en Cristo, nuestro ejemplo perfecto, mis hermanos. Oremos en esta mañana. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor,